Segunda de Timoteo, está antes de Hebreos, amados, de Tito. Amén, gloria a Dios. Está después de Tesalonicenses. Si nos cuesta encontrar el Tesalonicenses es bien chiquito, búsquelo después de Corintios, Efesios, por ahí adelantito está. Leemos la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y dice: Amén. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Le voy a pedir, hermano pastor, y a ustedes, iglesia, que me lleven en oración esta hora. Oramos, amados. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el privilegio maravilloso que nos das en esta hora de poder escuchar tu palabra. Te rogamos que tú nos hables y al inicio de nuestras vidas. Exhórtanos, anímanos, edifícanos, enséñanos, Padre eterno. Instrúyenos a través de esta palabra. En el nombre de Jesús te rogamos que uses de tu siervo, Señor. Habla de acuerdo a la necesidad de cada vida presente en esta noche. Glorifícate de una manera especial, Señor. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret, que a medida que esta palabra es predicada, Dios de la gloria, cada vida, cada corazón presente, Señor, esté atesorando esa palabra en su vida, en su corazón, Padre, en su mente, Señor. Glorifícate en el nombre precioso de Jesús. Usa tu siervo en esta noche, Padre. Háblanos con poder y autoridad. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. Titulado este mensaje: una exhortación con amor. Una exhortación con amor. El apóstol Pablo, amados, cuando hablamos de este hombre, hablamos de alguien muy especial, el cual, cuando Dios lo llamó a él, amados, la Biblia dice que él no iba a dar en ninguna manera o forma gloria a Dios, sino que él iba a arrestar a los cristianos. Él iba en contra de la voluntad de Dios. Él iba en contra, amados, del todo plan que Dios puede tener para nosotros como seres humanos. Y entonces dice la palabra de Dios que, contando el testimonio, él viene nuestro Señor Jesucristo y se le presentó en una luz muy brillante. Ahora digo yo, cuando Dios lo llamó, Dios no se equivocó en llamarlo a él, ni Dios se ha equivocado en llamarte a ti, hermana y hermano, en llamarte a ti, joven, que está siguiendo las huellas de Jesús. Dios no se equivoca. Pudimos haber sido en la antigua vida personas indeseables, personas que lo único que causábamos era dolor, ya sea a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hermanos, a nuestro vecino, a nuestra vecina, quizás a las esposas, aquellos que ya tenían esposas. Pudimos haber sido lo peor de este mundo, que muchas veces quizás la pareja decía: Señor, mejor, si no va a cambiar, llévatelo mejor, porque se sentía frustrada o frustrado, amados, de tanto batallar con ese hombre o con esa mujer. Pero vemos que Dios, amados, Dios no se equivoca. Dios es perfecto. Y aunque a veces cuesta entender
cómo Él trabaja. Pero Dios es hermoso. Así cuando Él llama al apóstol Pablo, amados, Él no se equivocó, porque Él sabía que este era un hombre que le iba a servir a Él. Contrario a la mayoría de los discípulos que Jesús tuvo, el apóstol Pablo era un hombre que conocía de letra, que tenía mucho conocimiento en idiomas, que tenía conocimiento en leyes. Pero vemos que cuando Él viene a los pies de nuestro Señor Jesucristo, Él se despojó de toda sabiduría terrenal que Él tenía. Y le puedo asegurar eso porque Él en cierta ocasión lo dijo, que todo lo que Él tenía, todo lo que Él sabía, para Él era una pérdida. Que lo que para Él hoy valía era el conocimiento de la palabra del Señor. Y desde el momento que Dios lo llamó, amados, Él tuvo un proceso. Dios no crea que escoge nada más por escoger. No. Dios estudia a la persona. Dios lo analiza. Y si ve que tiene un carácter duro, Él dice, si lo llego a pescar, cuando lo agarre para mí, va a ser muy cristiano. Que van a venir tormentas a su vida, pero Él va a estar allí como la palmera, para la derecha, para la izquierda, pero ahí va a estar firme. Y si lo ve que es sensible, Él dice al Señor, me va a servir también, o esta mujer me va a servir, porque al ser sensible, ella va a sentir amor por los hermanos, ella va a sentir el dolor de su hermana, de su hermano. Entonces Dios evalúa cada persona, y lo que nosotros tenemos, Él lo ocupa para su obra, para el trabajo dentro de su obra. Que a lo mejor no lo va a usar en la predicación, no lo va a usar en la alabanza, pero cocina bien sabroso, ¿sí? Y me va a servir en la cocina. Esta hermanita es bien detallista, y yo sé que si la uso en limpieza me va a servir, porque me va a cuidar el templo para que los hermanos lleguen. Entonces Dios no se equivoca, amados. Dios no se equivocó cuando llamó al apóstol Pablo. Lo llama, amados, y dice que lo lleva a un proceso en el cual, amados, Dios lo capacitó a él. Bendecido Dios. El apóstol Pablo se olvidó de todo lo que él sabía, de todo lo que él tenía, y todo lo puso a la orden del Señor. Dios es hermoso, Dios es precioso. Y entonces empieza a caminar el apóstol Pablo, amados, predicando la palabra de Dios, muchas veces sufriendo, otras veces riéndose, llorando quizás, pero él empezó a trabajar en la obra de Dios. Por eso él es un hombre digno de imitar, digno, amados, de tomar los consejos que él da, porque era un hombre el cual lo que él aconsejaba, él lo practicaba. Lo que él decía, así pasaba. Entonces, él, fíjese bien, a pesar que muchas veces le tocó sufrir, a pesar que muchas veces le tocó llorar, él siempre tenía palabras para animar a sus consiervos. Él siempre podía estar llorando, amados, podría estar sufriendo, como en esta ocasión dice, según los estudiadores, él estaba preso cuando le escribe esta carta a Timoteo. Dios. Fíjese bien, él tomaba fuerzas
Como dice la palabra de Dios, que Dios da fuerza a aquel que ya no las tiene. Este hombre se cumplía la promesa de Dios en él, porque estando encarcelado, quizás en una cárcel, amado, lo único que puede haber es depresión, tristeza y llanto. Pero él no, él se olvidaba completamente de él mismo, y su mente y su corazón lo transportaba a aquellos que estaban afuera, quizás predicando o sufriendo también por causa de la palabra del Señor. Y en esta ocasión, amados, él, dice la palabra de Dios, que se tomó el tiempo para escribirle una carta a Timoteo, su hijo en la fe, y lo empieza a aconsejar a él, y le dice: tú pues, hijo mío, le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando Dios llamó a Josué, amados, Dios le pidió también a Josué que se esforzara, que fuera valiente, porque Dios sabe que cuando venimos a sus pies, usted y yo no venimos, amados, simplemente a vivir una vida de gloria. No. Vienen momentos difíciles a nuestra vida. Vienen momentos que, por más que usted y yo oremos, vengamos a la iglesia, leamos la palabra de Dios, vienen momentos de flaqueza en nuestra vida. Y Dios sabe de eso. Y por eso Dios sabe usar a hermanos que han sido sufridos muchas veces para tomarse el tiempo y darnos una palabra de aliento y darnos una palabra de consejo. Dios, amados, Dios conoce cómo tú estás. Dios conoce cómo has venido en esta tarde. Ahora el apóstol Pablo, amados, se tomó el tiempo para dar esta palabra de ánimo a Timoteo, porque él sabía que tarde o temprano la debilidad iba a llegar a su vida. ¿Y quién mejor decía? Me imagino que decía el apóstol Pablo, que yo, que he sufrido tantas cosas, pero a la vez aquí estoy parado. Como yo no le voy a aconsejar a él también que esté dispuesto a la hora que sea a servir siempre al Señor. Bendito Dios, aleluya. Por eso él era un hombre maduro, el apóstol Pablo, que muchas veces le tocó sufrir, claro que sí. Muchas veces le tocó llorar, porque fíjese bien, aquí, amados, el apóstol Pablo está exhortando a Timoteo a que se mantenga firme, Señor, en los caminos del Señor. Como esta noche Dios nos está aconsejando a usted y a mí que nos mantengamos firmes. Que van a haber problemas quizás dentro del mismo matrimonio, con los hijos, con la esposa o con el esposo. Van a haber desacuerdos, van a haber luchas quizás contra tu madre, con tu padre, porque lejos de apoyarte, más bien te echan tierra para que te termines de morir. Por eso Dios quizás puso esto en mi corazón, el traer esta palabra esta noche, para recordarte primeramente que Dios está al tanto de tu vida, que Dios está al tanto de cada movimiento que tú haces, hermana y hermano. Que en el carro en la mañana podemos irnos aparentemente solos a trabajar, nos montamos al carro y vamos conduciendo quizás con prisa, pero allí, amados, tenemos la seguridad que allí va el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con nosotros también. Miren, ahora, amados, si vemos allá afuera, hay gente loca, pero muchísima, manejando. Ahorita que yo venía, le dio un cuento a mi esposa que hay aquí, adelantito de la Seibo y Colpa, un accidente feísimo, hermanos. Feísimo el accidente. En la mañana nomás íbamos a trabajar, también 3 carros se habían chocado en el 70. Mi esposa me cuenta que por la Airport y la Colpa, también en la mañana otro accidente horrible. Pero ¿sabe eso?
Usted y yo aquí estamos. Señor. Y si estamos es porque Dios nos ha guardado. Es porque Dios nos ha cuidado. Es porque Él ha sido fiel. Señor. Y por eso en esta noche Él nos dice: sigue adelante, hermano. Sigue adelante, hermano. Cuando el diablo te diga: ya no quiero, ya no puedo más, acuérdate de las huellas que Jesucristo dejó. Acuérdate también de estos grandes hombres que sus historias han quedado escritas en la Biblia. Bendecido Dios, Y no han aleluya. quedado escritas de por gusto, hermano, sino que Dios es sabio y Él dice: cuando mi hijo vea todo lo que este hombre sufrió por mí, Él va a darse cuenta que Él puede seguir adelante también. Ahora el apóstol Pablo se estaba tomando el tiempo para aconsejar a Timoteo y le dice: tú pues, hijo mío, le dice. Mire con qué cariño el apóstol Pablo se comunicaba con Timoteo. Tú pues, hijo mío. Según muchos dicen que el apóstol Pablo, él, amados, sentía que Timoteo iba a ser el sucesor de él cuando él ya partiera. ¿Por qué? Porque Timoteo era un hombre entregado a la obra de Dios. A pesar que estaba joven, él era maduro. Él amaba a Dios también. ¿Por qué? Porque él había seguido los pasos también del apóstol Pablo. Mira cuán hermoso es que los jóvenes aprendan a seguir las huellas de los más adultos, pero aquellas huellas que son buenas, porque también el hecho que muchos estemos adultos no quiere decir que somos maduros. Hay mucha gente que es dañina también dentro de las iglesias, y aunque estén adultos. Pero el apóstol Pablo se tomaba el tiempo para aconsejar a su hijo en la fe, porque él sabía, amado, que la carrera del cristiano no es una carrera fácil, que la carrera del cristiano muchas veces, amado, se vuelve una guerra. Y por eso él lo aconsejaba, porque él sabía que iban a venir desilusiones a su vida. Y si no, vea conmigo allí en 2 Timoteo, en el capítulo 1, versículo 15. Mire la desilusión que el apóstol Pablo se había llevado. Dice así, 2 Timoteo, capítulo 1, verso 15. Ya sabes esto, le dice a Timoteo, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. El apóstol Pablo había sufrido el abandono muchas veces. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo era un hombre duro, amados, que cuando tenía que exhortar, él exhortaba, que cuando él tenía que... Así como el apóstol Pablo se tomaba el tiempo para aconsejar a Timoteo, así también en cierta ocasión vemos a nuestro Señor Jesucristo, amados, tomándose el tiempo. Si usted quiere ir conmigo a San Juan, amados, capítulo 15, verso 18, fíjese bien que le estaba diciendo Jesús a los discípulos. San Juan capítulo 15, verso 18. Si el mundo os aborrece, dijo él, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si el mundo os aborrece, hermanos, sepan que ya Cristo fue aborrecido por el mundo. Señor. Que si el mundo, que si las personas que no son cristianas ya no quieren saber de ti, no te sientas mal. No, alégrate mejor, porque quiere decir que tú estás agradando a Dios. Y esto no quiere decir que vamos a tener enemigos también. No. Sino que significa, amados, que ellos ven algo diferente en usted. Que muchas veces las personas que están siendo y son atadas por Satanás sienten represión muchas veces acercarse a un cristiano, porque sabe que al acercarse a un cristiano lo primero que va a decir es una invitación a la iglesia. ¿Sí o no, amados?
Que muchas personas mejor se alejan de nosotros y dicen, ay, ahí viene ese, no me alejo de ella. Ahí viene ese, Ya va a empezar. me alejo de ella, porque lo primero que hace es invitarme a la iglesia. Y yo, como que no quiero. Están cegadas las personas. Ellos no ven lo que uno ve. Ellos no sienten lo que uno siente. ¿Saben qué pasa? Que están atados por muchos demonios, amados. Pero la persona está cegada. Por eso ellos mejor prefieren alejarse de nosotros. Por eso Jesús también se tomaba el tiempo para aconsejar a sus discípulos. Si el mundo se aborrece, dijo él, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es normal, amados. No te sientas mal. Si por ahí Paulito, si Raulito ya no te habla, es porque a lo mejor ya no quiere acercarse a ti, pero porque tú estás viviendo una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Que muchas veces se alejen de nosotros porque a lo mejor tenemos también por ahí un pie chueco o otra cosa, ¿sí? Porque podemos ser también personas que alejemos a los demás. Si somos chismosos, si somos mal hablados, ¿sí? Lejos de generar confianza, mejor lo que genera uno es, amado, un desprecio. Y dice, no, ese tener cuidado, que ese se le cuenta la A, él te dice el abecedario. ¿Sí? ¿Sí o no? No, a ese no le digas, no le digas, pero ni que fuiste a la tienda, porque es capaz de ir que fuiste a la mall. Y te la voy a inventar, pero bien gorda. Ajá. O sea, por eso también, ahora fíjense bien, el apóstol Pablo se tomaba el tiempo también para aconsejar a su hijo en la fe. A su hijo en la fe, quiero aclarar eso. Ahora, él sabía que nosotros vivimos una guerra espiritual. Él sabía que usted y yo, desde que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, vivimos una guerra, amados. Que usted no vea al enemigo ahí que está metiéndole cuchillos, pero ahí están los demonios. ¿Sí? Podemos andar caminando allá afuera o aún aquí dentro de la iglesia, ¿por qué no decirlo? Hay demonios terribles, amados, que son atrevidos. Y lo hemos visto acá. Cuando han pasado y hemos orado por personas, una gran resistencia que han tenido. Hay demonios atrevidos. No los vemos, pero ahí están. Porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, dice la palabra de Dios, sino contra principados que se mueven en los aires, amados, que se mueven en la televisión, que se pueden mover en la radio, en la música, en lo que usted y yo podemos estar escuchando por ahí, y que se meten en nuestra vida si no andamos con precaución. Vivimos una guerra, iglesia, una guerra que no es contra el hermano, contra la hermana tampoco, como ocasión para dañarnos unos con otros. Es una guerra espiritual, orando los unos por los otros. Así es como se combaten esas guerras, amados. ¿Hay desacuerdos entre los miembros de la iglesia? Claro que sí. Pero el deber de nosotros no es irnos a desquitar o a quejarnos con otra persona. No, es orar para que sea Dios quemando, desechando todo dardo del enemigo. Vivimos en una guerra. El apóstol Pablo lo sabía y por eso él le decía, tú pues, hijo mío, le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, le dice, ante muchos testigos. Mire qué atrevido el apóstol Pablo, amados. Porque ¿qué habrá escuchado usted del hermano Emilio? ¿Es un gran chismoso? ¿O que el hermano Emilio lo ha visto por ahí meterse a una licor de vez en cuando? Lo que estaba encarando aquí el apóstol Pablo era su testimonio. Su testimonio. ¿Cómo está nuestro testimonio? En el trabajo, en la calle, en la casa misma de nosotros. ¿Cómo está nuestro testimonio? Solo Dios lo sabe, y cada uno de nosotros también. Ahora le dice, lo que has oído de mí, le dice, ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles, le dice, que sean idóneos para enseñar también a otros.
No todos estamos capacitados para enseñar. Podemos predicar, podemos hablar de Cristo Jesús, que Jesús cambia, que Jesús puede transformar al ser humano, pero para enseñar ya es otra cosa mucho más grande. Que Dios nos puede capacitar, Dios lo puede hacer. Si le buscamos a Dios con amor, si le buscamos a Dios con entrega, con sacrificio, Dios nos puede capacitar. Señor, Porque mira dónde estaba este hombre Mateo. ¿Dónde estaba Pedro? Pedro era un pescador, un simple pescador. Pero Dios se encargó de capacitarlo. Y al final ese hombre terminó dando hasta la vida por el Señor. Pero antes de eso dice que miles se convirtieron al Señor por la palabra que Dios había dado a este hombre. Señor, Porque Dios de lo más inútil puede hacer algo útil, amados. Aleluya. ¿Sí o no? Porque Dios de una prostituta, de un madero, puede hacer un pastor, una misionera. Porque Dios muchas veces mira que dentro de las iglesias, aquellas personas que han sido criadas amados, con un cuidado terrible por sus padres, a veces lo que menos quieren es entregar su vida a Dios. Porque están conformistas y dicen, no, yo no necesito a Dios, yo soy bueno, no digo malas palabras, yo saludo a todo medio mundo cuando pasa por allí. Es más, yo le ayudo a la ancianita a ir a comprar el mandado, pero no es por obras. No es por obras. Aleluya. Es lo que dice San Juan 3:16, el verso 17. Usted quiere ir conmigo porque no diga, usted como que me está mintiendo, hermano. No, vamos. ¿Cuál es la obra más grande que usted y yo podemos hacer? Es entregar nuestra vida al Señor. ¿Y qué es lo contrario de eso? Si nosotros, sabiendo de Él, conociendo de Él, le negamos, ¿qué sucede? Mire San Juan capítulo 3, verso 17, hermanos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora fíjense bien lo que dice. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cómo le demostramos nosotros a Jesús que creemos en Él? Entregando nuestra vida. Entregando nuestra vida y viviendo una vida conforme a la palabra de Dios. Ahora fíjese bien. El apóstol Pablo era un hombre que no tenía vergüenza de tocar su testimonio. Era un hombre el cual vivía su vida, vivía la vida conforme a la palabra de Dios. Por eso él encarecía a Timoteo. Y fíjense bien lo que le dice en el versículo 3. Tú pues, le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Como les dije, estamos en una guerra, hermanos. Y no se puede ir a una guerra si vamos desarmados. ¿Para qué ir a una guerra si vamos desarmados? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a morir. Es como que hermano Emilio pues lo reclutaran y lo mandaran para donde están los ISIS. El hermano Emilio no sabe manejar un cañón, entonces, aquí estoy yo, aquí estoy. Hermanos, si con un cuchillito así, tiran al suelo a hermano Emilio, porque sin armas, hermano, no se puede ganar una guerra. No podemos ganar la batalla ante Satanás si no estamos armados. Y ya Dios nos ha dado las armas a cada uno de nosotros. Señor. Y la principal arma es la palabra de Dios. Aleluya. La palabra de Dios pone a temblar a Satanás, amado. Porque ¿cómo fue que Jesucristo lo reprendió? Con la palabra de Dios. Y aunque él quiso confundirlo por ahí, pero lo volvió a reprender con la misma palabra de Dios. Esta es una espada de doble filo, dice, que puede penetrar en nuestra vida. Y sí lo ha hecho muchas veces, hermanos. Yo soy testigo de ello. Me ha hecho llorar muchas veces cuando me ha caído duro. Muchas veces el Señor me ha pegado unas buenas leñateadas. Y solo yo en mi corazón digo, ay Señor, es así me dolió. Porque así trata Dios. Dios como muchas veces nos da palmaditas, un yoga ahí, un yoga, ¿sí?
buen trabajo, lo siente muy bien. Pero también a veces él, como buen padre que es, hiciste algo que no tenías que hacer, pues te voy a jalar la orejita. ¿O sí o no, amados, que Dios nos trata como a hijos? Sí. Así como Él nos bendice, nos provee, así también hay veces que también Él, mire, nos jala la orejita. ¿Sí? Porque Él nos trata como niños pequeños. ¿Sabe por qué? Porque un niño pequeño, si lo pongo allá afuera, le pongo a mi hija allá afuera, amado, ella se cruza la calle y no le importa si vienen carros o no. Y Dios mira eso también en nosotros. Él nos trata como la niña de sus ojos, dice la palabra de Dios. Y por eso nos aconseja. Esta noche nos aconseja de esa manera, que usted y yo necesitamos estar armados porque estamos en una guerra. Hermano, ya llevo 3 meses en esta prueba. Sigue adelante. Sí, amén. Sigue adelante. Hermano, yo apenas conocí a Dios, yo no tengo ninguna prueba ahorita. Gloria a Dios. Porque ya te va a llegar la tuya también. ¿Sí? Y cuando uno entra a los caminos de Dios, amado, todo parece fiesta, hermoso. Uno disfruta, uno salta adorando a Dios. No hay cargas todavía. Pero conforme va pasando el tiempo, el diablo va viendo que usted y yo vamos interesándonos más en la semilla del Evangelio. Y dice, ¡hey! ¿Qué pasó? Este lo voy a detener. Porque yo no miro que se está metiendo mucho con las cosas de Jesucristo. Y empieza a poner obstáculos en nuestra vida. Y hasta este día, ¿ha parado Satanás? No ha parado. Y ni va a parar. Hasta que Cristo venga y lo destruya. Por eso, estamos viviendo una guerra, hermanos. Necesitamos estar armados, porque a una guerra no podemos ir sin armas. Y la principal arma que usted y yo tenemos, la palabra de Dios, la oración y la fe que tenemos en Jesucristo también. ¿Cuál es nuestra fe? Él lo prometió. Él me voy, dijo. Pero me voy, no me voy a sentarme allá. No. Me voy a preparar morada para cada uno de nosotros. Arreglar ahí una camita, arreglar ahí una sillita para ti, hermana y hermano. Para que donde yo esté, dijo, vosotros también estéis. Por eso, sigamos adelante, amados. Caminando con firmeza. Vienen batallas, vienen debilidades también. Dios sabe que usted y yo somos débiles. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Santiago con respecto a Elías? Que Elías era un hombre también, amados, con debilidades como usted y yo. Pero él oró, dice, para que no lloviera y no llovió. Y él volvió a orar para que lloviera y llovió. Dios sabe que usted y yo muchas veces fallamos. Pero ¿qué dice ahí en las cartas de Juan? Hijitos, si por alguna ocasión usted y yo llegamos a fallar tarde o temprano, abogado tenemos con el Padre. Aleluya. A Jesucristo, el justo. Sí, amén. Tenemos un abogado. A veces uno comete fallas, claro que sí comete fallas. Pero primero hay que reconocer que hemos fallado y luego confesarlo al Señor y decirle: perdóname, Señor, si te fallé, ayúdame a no volverlo a hacer. A veces es mejor ni prometerlo. Señor, te prometo que no lo vuelvo a hacer. Ah, Padre, a la semana otra vez la misma historia. No, mejor decirle: Señor, ayúdame a no volverlo a hacer. Sí, amén. Señor, porque mi lengua a veces se me sale, pero Señor, ayúdame a quemar esta contagiosa. Sí, porque las sin huesos me utilizan. Como no tiene huesos, se me